Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta charla de sigmometría preanalítica. Bueno, vamos a hablar hoy de sigmometría preanalítica. No tenemos muchas diapositivas, vamos a enfocarnos en lo fundamental. Y retomo una frase que mencionaba en otra charla acerca de sigmometría analítica, y es que siempre que existan errores, habrá una aplicación de la métrica sigma que permita controlarlos. La métrica sigma ha sido utilizada no solamente en el laboratorio clínico, de hecho, el laboratorio clínico es de las menores aplicaciones que han tenido a través de la historia, pero se tienen muchísimas más aplicaciones en la industria. Lo que vemos nosotros acá a la izquierda es una gráfica de sigmometría preanalítica. Esta gráfica de sigmometría preanalítica tiene una escala en la que vamos graficando los indicadores de calidad de la fase preanalítica. En este caso la escala va de 1 a 7. Y acá en la parte inferior tenemos las partes por millón o defectos por millón de cada tipo de error. Bueno, entonces les traigo aquí también unas frases de Abdurrahman Koskun, que es un autor que ha escrito mucho acerca de la métrica sigma, y él escribe en uno de sus libros cuando inicia, dice: si no se mide, no se conoce, y si no se conoce, no se puede gestionar. La gestión moderna de la calidad y Seis Sigma nos muestran cómo medir y, en consecuencia, cómo gestionar las organizaciones. Seis Sigma proporciona principios y herramientas que se pueden aplicar a cualquier proceso como un medio utilizado para medir defectos y o índices de error. Y como se puede aplicar a cualquier proceso, pues por supuesto que se puede aplicar a la fase preanalítica en el laboratorio clínico. Hay muchas aplicaciones y muchas publicaciones acerca de la métrica sigma en la fase analítica del laboratorio clínico, no tanto en la fase preanalítica. Y la invitación es a que nos entusiasmemos con esta aplicación de sigmometría preanalítica y que la utilicemos en nuestros laboratorios. Vamos a hablar fundamentalmente de tres cosas. Uno, recordar qué es la métrica sigma. ¿Qué es la métrica sigma? ¿Cómo se calcula la métrica sigma? Dos, las fases del laboratorio clínico. Y tres, de los indicadores de la fase preanalítica, porque es sobre esos indicadores de errores a los cuales nosotros le vamos a aplicar la métrica sigma. Recordemos que la métrica sigma implica que yo cambie el chip, implica que yo ya no piense más en una escala de 1 a 100, en una escala de porcentaje, y que cambie a empezar a pensar en una escala de 1 a 1 millón, es decir, de partes por millón. Eso es fundamental para poder hacer cálculos con la métrica sigma. Yo tengo que dejar de pensar en porcentaje y empezar a pensar en partes por millón o defectos por millón de oportunidades de errar. Ahora, en el laboratorio clínico tenemos mucha familiaridad con la fase analítica, posanalítica en la primera parte, y a esto le llamamos la fase intraanalítica, pero hay una fase preanalítica que se comparte entre el médico, entre el clínico y el laboratorio clínico. Nos vamos a referir mucho a esta fase preanalítica en este momento y también a esta fase preanalítica. Hay otra fase posanalítica en el ciclo del laboratorio clínico, pero de esta no vamos a hablar hoy. Hoy nos vamos a concentrar en esta fase preanalítica del laboratorio clínico. Ok, acá tenemos un listado de 11 indicadores de la fase preanalítica que han sido propuestos por algunos autores, de los cuales vamos a suministrarles la bibliografía a través de los chats.
Y acá tenemos 11 indicadores de la fase preanalítica que han sido descritos en la literatura. Realmente hay varias propuestas, ¿no? Hay varias propuestas que se han hecho y esta es una de las últimas que se ha hecho. Unos son indicadores de la fase preanalítica que corresponden a errores de identificación. Otro a indicadores de la fase preanalítica que corresponden a solicitudes inadecuadas de las pruebas. Otro son indicadores de la fase preanalítica que corresponden a errores de transcripción de las pruebas. Otro son errores relacionados con solicitudes que no se pueden leer, indescifrables, que nadie entiende. El quinto son errores relacionados con el tipo de muestra incorrecta. El sexto son errores relacionados con el tipo de llenado incorrecto, volumen insuficiente de la muestra. El séptimo está relacionado con dificultades en el almacenamiento y el transporte de las muestras. El octavo está relacionado con muestras contaminadas. El noveno está relacionado con muestras hemolizadas. El décimo está relacionado con errores en la coagulación de las muestras y el onceavo en el tiempo inapropiado de colecta de la muestra. Estos indicadores de la fase preanalítica han sido propuestos y de cada uno de estos pueden salir algunos. Nosotros hemos desarrollado una aplicación de software que se llama SIGPRAN, que es el acrónimo de sigmometría preanalítica, y hemos incluido estos indicadores, pero realmente depende de cada laboratorio cuáles quiera escoger. Estos son propuestos por la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, pero los laboratorios pueden escoger cuáles se acomodan más y se ajustan más a sus realidades. Ahora, importante saber que así como en la fase analítica nosotros tenemos un nivel de especificaciones de calidad que teníamos en una sesión anterior que hablábamos de límites analíticos de desempeño o especificaciones de desempeño analíticas, Analytical Performance Specification. Aquí también tenemos unas no analíticas, sino Pre-Analytical Performance Specification. Y también en forma similar, como se ha propuesto especificaciones óptimas, deseables y mínimas, también en la fase preanalítica hay una propuesta de especificaciones óptimas, deseables, mínimas e inaceptables. Hay varios autores que han desarrollado esta idea y no nos vamos a concentrar en la sesión de hoy en hablar de especificaciones preanalíticas de desempeño, lo vamos a dejar para un siguiente webinar. En este momento lo traigo acá porque cuando uno determina cuál es la especificación de calidad que quiere tanto para la fase analítica como la analítica, la expectativa es que yo esté dentro de un rango de una métrica sigma y esto es lo que nosotros vamos a ver acá. En estas especificaciones preanalíticas de desempeño, algunos autores que las han propuesto en términos de porcentajes de error, pero también hay autores que han propuesto estas especificaciones preanalíticas de desempeño en términos de la métrica sigma. Entonces, hay una propuesta, realmente hay varias propuestas definidas en la literatura acerca de especificaciones preanalíticas de desempeño. Ok, no hay muchos trabajos de la métrica sigma en la fase preanalítica, pero aquí les traigo un documento de una publicación en donde se muestra el cálculo de la métrica sigma en un periodo de tiempo de 6 meses en el 2012, en donde escogieron algunos tipos de errores y se habla de el número de defectos por millón de oportunidades y su equivalente en la métrica sigma. Sacan también un promedio de la métrica sigma por cada mes del año y podemos ver en este trabajo pues una aplicación de la métrica sigma. La invitación es a que hagamos lo mismo y que publiquemos lo que nuestros laboratorios están observando en este momento. Ok, acá tenemos de estos indicadores de la fase preanalítica,
que hablábamos, tenemos de cada uno, de cada indicador, varias mediciones que se pueden tener para un total de 25 mediciones. Esta propuesta incluso tiene unos códigos establecidos que se hablan de acá, pues por las siglas en inglés, premise, R, porque request es de R, entonces de Analytical Missing Request, y habla de solicitudes mal identificadas, errores en la solicitud. El premise S, que es de sample, habla de los errores en las muestras, en la identificación de la muestra, específicamente errores en la identificación de la muestra. Habla también, acá tenemos tres subindicadores de solicitudes inapropiadas de la prueba cuando se considera un error, por ejemplo, que no haya un contexto clínico de la solicitud, que el contexto clínico no sea pertinente y que también la solicitud sea inadecuada con respecto al contexto clínico. Errores de transcripción de la prueba, solicitudes indescifrables, inteligibles, ininteligibles, que no se pueden leer, tipos de muestras incorrectos, tipo de llenado incorrecto. Como veíamos, entonces acá tenemos varias categorías como número de muestras con volumen insuficiente de muestra, o también número de muestras con una muestra inapropiada de la relación del volumen coagulante, por ejemplo. También en este indicador de muestras inadecuadas para transporte y almacenamiento, pues también podemos ver acá algunos subindicadores, como por ejemplo muestras que no son recibidas, o muestras que no se almacenan correctamente, o muestras que se dañan durante el transporte, o muestras que son transportadas en una forma inadecuada, con temperaturas inadecuadas, o también un número de muestras con tiempo excesivo que puede hacer que la muestra pues se dañe. También en la parte de muestras contaminadas, pues también hay unas subcategorías de muestras contaminadas microbiológicas o muestras contaminadas que se rechazan completamente, uno en el total de muestras en total y otro de solamente las muestras microbiológicas. Entonces tenemos varios tipos de indicadores. La idea es que con cualquier tipo de indicador de calidad, cualquier tipo de error, yo podré hacer este cálculo. Entonces vamos a recordar un poco cómo se calcula la métrica sigma. Esto que ustedes están viendo aquí en la pantalla es una tabla de distribución Z que se encuentra en la mayoría de los libros de estadística. Nosotros le hemos agregado unas columnas porque normalmente se encuentra la columna de la constante Z y se encuentra el porcentaje bajo la curva que tenemos en el área que se seleccione, y se tiene el porcentaje debajo de la curva de la constante Z hacia el infinito. Esta, por ejemplo, me está mostrando el porcentaje del área bajo la curva desde menos negativo infinito hasta Z, y aquí en la columna 3 me está mostrando el área bajo la curva de la zona en verde que estoy viendo yo acá, es decir, de Z a más positivo infinito. Y acá, pues estas otras columnas realmente son modificaciones que yo tengo de una interpretación de una distribución gaussiana, algunas que usamos mucho, por ejemplo, aquí en la columna 4, vemos lo que yo uso para determinar el nivel de confidencia cuando yo selecciono una constante Z, que digo el porcentaje de área bajo la curva entre menos 1,65 a más 1,65, por ejemplo, lo que me está mostrando es cuál es el nivel de confidencia si yo escucho esa constante Z. También hay algunas modificaciones de esta tabla, pero finalmente quiero que lleguemos acá, a la columna 10, que es la escala 6 sigma. Si ustedes ven esta escala 6 sigma de la columna 10, se parece mucho a la columna 9. La gráfica es muy similar. Yo tengo acá una zona roja y digo acá, que está este punto de Z menos 1,5,
Y acá podemos ver que esto está en porcentaje. Lo que me está mostrando esta columna 9 es el porcentaje, el área bajo la curva que hay desde z menos 1.5 a más positivo infinito. ¿Por qué z menos 1.5? Porque así se definió inicialmente la métrica sigma. Por eso hay muchos autores que dicen que la métrica sigma realmente no es tanto 6 sigma, sino 4.5 sigma, porque yo realmente le resto 1.5 desviaciones estándar a esa z. Pero bueno, finalmente lo que tenemos acá es, como les decía, el porcentaje de área bajo la curva que yo tengo desde z menos 1.5 a más positivo infinito. Y como ustedes ven, pues esos valores son pequeños. Por ejemplo, para un z de 6, que es 6 sigma realmente, yo tengo un 0.0000033.9% de datos entre z menos 1.5 a más positivo infinito. Eso corresponde al número de partes por millón que quedan por fuera de más o menos 6 desviaciones estándar. Bueno, 6 menos 1.5. Como ustedes pueden ver, es muy pequeñito el dato. Por eso cuando se planteó la idea de la métrica sigma, lo que se buscaba era hacer visible lo invisible. La métrica sigma nos da la oportunidad de hacer visibles errores que bajo la escala de porcentaje serían invisibles a nuestros ojos y que en efecto sí impactan. Y entonces en la columna 10 yo tengo el valor de la columna 9, pero multiplicado por 1.000.000. Es decir, en esta columna 10 yo estoy cambiando el valor de porcentaje al valor de la escala de partes por millón, es decir, la escala de 1 a 1.000.000. Y por eso aquí, al multiplicar este valor de 0.0000033.9% por 1.000.000, me quedan aquí 3.39 partes por millón. Para efectos del cálculo de la métrica sigma en la fase preanalítica, lo que yo hago es que asumo que son defectos por millón de oportunidades de errar. Entonces, por eso se habla que cuando yo tengo 1.000.000 de oportunidades de errar, 1.000.000 de eventos, y tengo 3.4 errores en esa cantidad de oportunidades de errar, yo voy a tener un desempeño 6 sigma. Y ese 6 sigma corresponde a esta columna Z. Ahora, veámoslo si tengo más errores. Entonces ya esta colita verde acá será más grandecita. Si yo expreso el área bajo la curva de esa colita verde, es decir, desde z menos 1.5 a más positivo infinito, ya no voy a hacer 0.0000033.9 partes por millón, sino que voy a tener 0.00023.2%. Esa va a ser el área bajo la curva de la zona verde. Cuando yo la multiplico a 1.000.000, me quedan 232.62 errores que yo los aproximo a 233. Por eso en este caso, cuando yo digo que tengo un desempeño 5 sigma, lo que estoy expresando es que tengo aproximadamente 233 errores por cada 1.000.000 de oportunidades de errar. Y eso corresponde entonces a una métrica de 5. Cuando tengo más errores, como en este caso 6.210, entonces ya esa área bajo la curva en porcentaje va a ser equivalente a 0.0062%. Y eso va a ser el equivalente a 4 sigma. Esta tabla, esta es una tabla de distribución Z que de hecho les estoy pidiendo aquí a mis compañeros que se las envíen vía chat. Aquí me está diciendo el ingeniero Darío que ya está en el chat y que ustedes la pueden descargar, que ya la pueden descargar. Está ya ahí en un link y entonces ya la pueden descargar porque la idea es que todos la tengan, ¿no?
por favor respetan los derechos de autor. Bueno, entonces, por lo menos la refieren. Entonces, esta es una tabla, como las que se encuentran en los libros de estadística. Lo único que nosotros hicimos fue agregarle unas columnas, ¿cierto? Agregarle unas columnas para facilitar toda la interpretación. Entonces, la idea de la métrica sigma es que yo busco el número de efectos por millón de oportunidades en la columna 10 y después me vengo acá a la columna 1, que es la columna Z, y este número de defectos por millón de oportunidades será el equivalente a esta métrica sigma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo en un proceso 66.807 errores por cada millón de oportunidades de errar, eso es importante, recuerden que la escala es de 1 a 1 millón, entonces eso significará que tengo un desempeño 3 sigma. Si ahora tengo en mi proceso 204.000 errores por cada millón de oportunidades de errar, eso significará que tengo una métrica sigma de 2.32. Entonces, bajo ese concepto vamos a hacer aquí un ejemplo. Esto es un ejemplo de la vida real, de un laboratorio, de una toma de muestras, en donde uno de los indicadores son el número de muestras coaguladas. Entonces, tenemos acá que se tomaron 288 muestras en ese día, y de esas 288 muestras, teníamos 20 muestras que se coagularon, se tomaron con un tubo con un anticoagulante. Cuando yo hago el cálculo, me da que 20 muestras coaguladas de un total de 288 corresponden a 69.444 partes por millón de oportunidades. Es decir, que si yo no hubiera tomado 288 muestras, sino que hubiese tomado 1 millón de muestras, el número de errores de muestras coaguladas no habría sido 20, sino que habría sido 69.444. Cuando yo voy a hacer los cálculos de la métrica sigma, siempre me toca pasar a la escala de 1 a 1 millón, a partes por millón. Entonces, miremos de dónde me resulta este número 69.444. Pues hago una regla de 3 simple y digo, si en 288 muestras tuve 20 muestras coaguladas, entonces en 1 millón de muestras, ¿cuántas muestras coaguladas tendrían? Y entonces resuelvo, este X va a ser igual a 20 multiplicado por 1 millón, aquí quedó mal la fórmula, aquí lo dejar en la pantalla para completarlo acá. 20 por 1 millón, y eso lo divido en 288. Y esto es 288. Al hacer ese cálculo, entonces esto me da que tengo 6.94% de muestras anticoaguladas. Muchos laboratorios prefieren hacer los cálculos en porcentaje y entonces después dice, bueno, ¿y entonces cuál fue mi porcentaje de acierto? Pues el porcentaje de acierto lo calculo acá, sacando la diferencia entre 100 y 6.94, que fueron los errores que se cometieron en mi toma de muestras. Entonces, esto me daría un 93.06% de aciertos y un 6.94% de errores. Ahora, entonces, si yo expreso esto, veníamos acá, si expreso esto en partes por millón, me daría acá 1 millón multiplicado por 20. Así estaba bien. Un momento, es que queríamos ser acá. Si hago esto acá, entonces me va a dar este cálculo.
1 millón por 20 dividido en 288, y cuando resuelvo, entonces acá me da 20 millones dividido en 288, y aquí me va a dar 69.444.44. De ahí me da que la métrica sigma es 2.98. Pero ¿de dónde sale ese 2.98? Pues yo me voy a una tabla de distribución Z y busco este valor de 69.444 en esta columna 10. Acá yo tengo en 3 sigma, tengo 66.807 partes por millón o defectos por millón de oportunidades en este caso, y en 2.9 tengo 80.000. Entonces, la métrica sigma pues va a estar entre estas dos, muy cercano a 66.807. Lo que yo tengo acá es 69.444. Por eso es que la métrica sigma me da acá entre 2.9 y 3, exactamente 2.98. Así es si yo lo quiero hacer manualmente. Obviamente hay calculadoras de la métrica sigma disponibles en la página web de Quick, que es esta, www.quick.com.co. Tenemos una calculadora de la métrica sigma para que usted ingrese los datos, ¿cierto? Para que usted ingrese los datos y le calcule automáticamente la métrica sigma. El ingeniero Darío en este momento en el chat nos está compartiendo el link para que ustedes puedan entrar a la página web y ojalá que pudieran hacer el cálculo. Ojalá que pudieran entrar a la página web y hacer este cálculo. Ingreso 20 errores en 288 muestras y eso me daría una métrica sigma de 2.98. Así entonces vamos a jugar y vamos a hacer otros cálculos. Esto que vemos acá es de la vida real, esto es de una red de laboratorios en donde tenemos varias tomas de muestras, y para este evento específico, este tipo de indicador de muestras coaguladas, tenemos este número de eventos en un periodo de tiempo, y este fue el número de muestras coaguladas que se registraron. Acá, el software que nosotros tenemos disponible, pues le calcula inmediatamente los defectos por millón de oportunidades y le calcula inmediatamente la métrica sigma. Entonces, lo podemos hacer como queramos. O sea, si alguien lo quiere hacer manualmente, pues coge la tablita que ya todos los asistentes la deben tener, y va y busca este número de defectos por millón de oportunidades, lo busca aquí en esta escala y extrapola aquí con la columna 1, en donde está la constante Z, que es el equivalente a la métrica sigma. Si no, pues puede hacerlo en cualquiera de las calculadoras de la métrica sigma que están disponibles en diferentes sitios en Internet. Uno de ellos es nuestra página web. Pero si quiere algo más automatizado, pues nosotros les ofrecemos este software que se llama SigPrime, que hace el cálculo automático de los defectos por millón de oportunidades y hace el cálculo automático de la métrica sigma, y además se lo grafica para que de un golpe de vista usted pueda seleccionar cada uno de los indicadores que usted ha seleccionado para su laboratorio clínico y pueda escoger indicador por indicador. En este caso, aquí hicimos un corte de este indicador, muestras coaguladas para estos 10 laboratorios. Esta es la realidad. Entonces, de un golpe de vista, podemos ver que en algunos laboratorios, en este caso en la toma de muestras 8, en la toma de muestras 10, se tuvo más errores y que la métrica sigma pues estuvo por debajo de 3. Y vemos también que en la toma de muestras 1 es donde mejor desempeño para este indicador tenemos. Yo podría hacerlo y podría hacer las diferentes vistas desde, pues realmente desde la perspectiva de tomar todos los indicadores que yo haya programado y mirar todas las tomas de muestras, o hacerlo indicador por indicador. Entonces, lo que hace esa aplicación es que va y me grafica en la gráfica para que yo de un golpe de vista pueda ver cómo está el desempeño
o para cada indicador de la fase preanalítica o para todos los indicadores, o podría hacerlo solamente por un sitio, una toma de muestras y hacerlo para todos. Ok, acá en esta diapositiva les quiero compartir esta referencia bibliográfica, Harmonization of Pre-Analytical Quality Indicators, que es una publicación en donde se hace una propuesta de indicadores de calidad para la fase preanalítica. Acá tenemos una propuesta un poco diferente a la que estamos usando nosotros, pero como les digo, esto es lo que está en la literatura y cada laboratorio puede seleccionar los que quieran. De hecho, una propuesta que yo les hago a los laboratorios es que miremos primero qué hay en la literatura, qué hay acerca de indicadores de calidad en la literatura para la fase preanalítica y que podamos mirar cuáles se ajustan a los que, a nuestro laboratorio. Si algunos no aplican, pues sencillamente los descarto y si tengo que colocar otros, pues coloco otros. Pero es una buena guía. Hay varias guías en la literatura de hecho. Ok, ahora, este documento también se los recomiendo, que es Performance Criteria and Quality Indicators for Pre-Analytical Phase. Este es un documento que también hace una propuesta de indicadores en la fase preanalítica, pero adicional, pues ya me hace una propuesta de especificaciones de calidad. La propuesta que hace se hace en este documento para estas especificaciones de calidad es que yo tenga una especificación de calidad mínima, deseable y óptima, en la que les presenté en la diapositiva anterior. Lo que les mostraba era también unas especificaciones de calidad similares, mínimas, deseables, óptimas, pero también otra categoría de inaceptable. En este caso, la propuesta en este documento es que la especificación de calidad mínima corresponde al percentil 25, al percentil 50 o mediana, la deseable, y la óptima al percentil 75. Al percentil 75, 50 y 25, ¿de qué? Pues de un estudio que se hizo principalmente en Europa y en donde se hizo la documentación de los errores por cada millón de oportunidades y se calculó tanto en la métrica sigma como en porcentaje para varios tipos de indicadores de calidad en la fase preanalítica. Se colectaron todos esos datos, se ordenaron de menor a mayor, que es lo que uno hace cuando va a determinar los percentiles, porque recordemos que el percentil es una medida estadística de ubicación. Y entonces, por ejemplo, acá, errores de identificación, la propuesta de este documento es que la métrica sigma para la especificación de calidad para la métrica, para especificaciones mínimas sería 4.54, para especificaciones deseables 5.04 y para especificaciones óptimas 5.25. Como ustedes ven, bastante exigente, bastante exigente. Igual este estudio no se hizo en Latinoamérica, creo que participó solamente un laboratorio de Latinoamérica, pero bien valdría la pena que nosotros pudiéramos reportar y pudiéramos realmente tener nuestro propio estado del arte o en Latinoamérica, o por lo menos en Colombia, o en Bogotá, o en Medellín, en Cali, o en Panamá, o en Ecuador, bien valdría la pena hacerlo. De repente nos entusiasmamos y los invitamos a participar en un estudio de este tipo. Entonces, así se determinaron acá estas especificaciones de calidad y también se calculó, se expresó en porcentaje. Hay muchas personas que les gusta el porcentaje, a mí no me gusta tanto, ¿cierto? Me parece que el porcentaje, cuando uno habla en términos de porcentaje, es muy permisivo, y cuando uno dice 99% de aciertos, ¿qué más quiere? Pero cuando yo paso eso a la métrica sigma ya no luzco tan bien. Esta, pues, es otra propuesta, ¿cierto?, de indicadores de calidad en la fase preanalítica. Con muchísimo gusto, si ustedes lo solicitan, les podemos compartir estos documentos. Y acá
pues la propuesta que hacen es, como les decía, especificaciones óptimas, deseables mínimas. Acá la propuesta es en porcentaje, pero igual nosotros podemos convertir esto de porcentaje a métrica sigma, y también tenemos otra categoría que es inaceptable. Ok, entonces me voy a devolver aquí a este ejercicio con la idea de que podamos volver a hacer otro ejercicio y que nos quede muy claro cómo hago el cálculo de la métrica sigma en la fase preanalítica. Vamos a hacer otro ejercicio muy sencillito acá. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo en donde el laboratorio me indica que tiene en 907 tomas, 907 tomas, tuvo una muestra anticoagulada. Entonces, lo primero que yo hago es que tengo que pasar esto en escala de 1 a 1 millón. Aquí está 1 en 907, pero yo ahora voy a decir, bueno, si fuera no 907 tomas, sino que fuera 1 millón, ¿cuántas muestras coaguladas habría tenido? Entonces, lo que hago acá es que el cálculo y lo que voy a tener acá es que tengo que multiplicar 1 por 1 por, mejor no, ahora ahí como que no me está funcionando bien así, hacerlo. Yo diría acá, x es igual a 1, 1 millón, y todo esto lo voy a dividir en 907. Entonces, a ver si por el chat me ayudan y me dicen esto cuánto da. Dividido en 907. Vamos a ver si hay alguien que nos pueda ayudar acá. A ver qué tan atentos estamos. Si tenemos alguna respuesta. ¿No? Todavía no. Entonces, 1 millón dividido en 907, ¿cuánto es? ¿Alguna respuesta por el chat? Darío, ¿me ayudas? Eso nos da 'Estamos esperando a ver si recibimos la respuesta por el chat. ¿Cuánto? 1102,5. 1102.53. 102,53. Entonces ahora yo con este valor, ¿qué hago? Con este valor, yo voy y busco este valor en la escala. Esta escala que tengo acá no está completa, pero ustedes sí la tienen en la que descargaron. Entonces, vamos a buscar y vamos a buscar cuánto nos daría cuál sería la métrica sigma correspondiente.
Vamos a ver si alguien por el chat nos da el valor. Mientras tanto lo vamos buscando acá, entonces es 1102. Acá tengo yo que 6 es 3.4, 5, 233. 1102 estaría más o menos aquí en esta categoría aquí, como entre 4.5 y 4.6. Cuando yo miro cuál fue la métrica sigma, entonces me da 4.56. Eso es lo que yo hago para determinar la métrica sigma, 4.56. ¿De dónde me sale ese 4.56? Me sale de acá, de ubicar este valor de 1102.53 partes por millón, lo ubico aquí en la tabla, 1000 acá, y me da más o menos aquí entre 4.5 y 4.6. Y eso es lo que me da exactamente acá, 4.56. Pues así se calcula la métrica sigma en la fase preanalítica. ¿Quién lo puede hacer? Todos quienes tengan una calculadora. Tenemos allá, Gerardo nos está diciendo que le dio 5.2. Miremos por qué a Gerardo le da 5.2. 5.2 estaría aquí, Gerardo. Acá, 5.2 estaría acá. Para que lo visualicemos, 5.2 estaría acá. Muchos. Esto es perdón, un poquito, esto es 107.79, pero el valor que nosotros obtuvimos es de 1102. Entonces, este 1102 está acá. Acá voy en 967, acá en 1349. Entonces, 1102 va a estar acá entre 4.5, entre 4.6 y 4.5. Por eso, cuando yo lo miro acá, entonces digo, me dio 4.56. 4.56, ella está participando muy bien. Bueno, pues realmente es muy fácil, es muy fácil. Les quiero presentar entonces, bueno, acá nuestros datos de contacto, pero les quiero mostrar un poco de nuestra aplicación. Tenemos aquí, tenemos unas preguntas acá, pero las vamos a dejar un poquito ya para terminar. Acá les quiero presentar una línea de tubos de venopunción que nosotros tenemos el placer de tener en nuestra representación. Este es un tubo que es tubo jeringa, y nosotros estamos muy interesados, obviamente, como siempre ha sido nuestro estilo, en apoyar conceptualmente las áreas de laboratorio clínico en las que nos estamos involucrando. Entonces, los queremos invitar a que conozcan nuestra línea de tubos de venopunción. Es un tubo jeringa que yo puedo convertir de una jeringa a un tubo de vacío, y que tiene además una gran ventaja, y es que tiene volúmenes muy pequeños, que el concepto de blood management, de la gestión de la muestra de sangre del paciente, pues es muy efectiva. Voy a compartirles acá la aplicación que nosotros hemos desarrollado y que está disponible además a un costo muy, muy bajo. Es muy, muy económica esta herramienta. Entonces, miren, acá tenemos, esta herramienta se puede utilizar tanto para un laboratorio individual como para una red de laboratorios. En este caso, tenemos aquí, esto es un ejemplo con una red de laboratorios, y acá hemos ingresado los indicadores de calidad, que en este caso, algunos de los que están descritos en la literatura, pero como les decía, esto se puede configurar con los indicadores de calidad que el laboratorio haya seleccionado. Aquí en la parte de abajo tenemos los subindicadores, y entonces, y acá tenemos las sedes de las tomas de muestras, y acá tenemos el periodo de tiempo que determinamos. Eso se puede hacer mensualmente, pero también se puede hacer semanalmente
y se puede hacer diariamente. Que los datos viajan a través de una herramienta de cada toma de muestra, viajan a nuestra página web, a uno de nuestros sitios y va graficando diariamente de tal forma que el laboratorio, la red de laboratorios puedan tener la información prácticamente en tiempo real. Acá dejamos nosotros también la expresión de estos indicadores de calidad preanalíticos, tanto en la métrica sigma como en porcentaje, porque todavía hay, bueno, es lo que más se usa, porcentaje. Entonces dejamos también la expresión en términos de porcentaje. Acá tenemos entonces, este es nuestro panel de control y yo selecciono lo que yo quiera mirar en ese momento y acá tenemos ya la información. Esto es específicamente para la ciudad, el año, el mes, la sede, el laboratorio de la toma de muestras y aquí tenemos estos indicadores de calidad que son los que hemos preconfigurado y acá pues la fórmula que utilizamos. Esta información viaja automáticamente de la aplicación online a acá, se ingresa acá, eh, se ingresa automáticamente el número de efectos y el número de eventos. La aplicación de software calcula directamente el número de efectos por millón de oportunidades y calcula también la métrica sigma. Entonces, si me devuelvo yo y estoy interesada en ver específicamente un laboratorio, pues yo lo puedo hacer, digo, quiero ver los laboratorios 11, 12, 13, 14, esas tomas de muestras, quiero mirar un poco cómo es el desempeño, lo selecciono y voy a ver acá, me va a aparecer acá cómo es el comportamiento de ellos. Entonces, por ejemplo, podría ver, bueno, que aquí tuve algunos que estuvieron por acá, el 5.1, y acá yo puedo ir y mirar cuál es el 5.1 que en términos de porcentaje pues está bajito, número de muestras incorrectas o inapropiadas en la matriz incorrecta. Este 11, por ejemplo, correspondería a este 11 por tiempo inapropiado en la colecta de la muestra. Entonces, pues bueno, esta aplicación está disponible para todos quienes quieran hacer uso de esta herramienta y quienes lo quieran calcular, pues también es muy sencillo, lo pueden hacer directamente, eh, calculándolo manualmente o con alguna calculadora de la métrica sigma, o pueden acceder a esta aplicación que hemos desarrollado. Pues muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado esta presentación. Tengan presente que si están interesados en alguno de los artículos que he mencionado, con mucho gusto. Aquí me está diciendo el ingeniero Darío que tenemos algunas preguntas. Bueno, aquí dice Vanessa, el indicador de calidad se sacaría de la totalidad de muestras por días o por mes. En caso de que fuese por día, se sacaría de las que tienen que ver en una toma específica. Me explico, tomo 100 muestras, 80 son sueros y 20 son EDTA por el indicador de muestra coagulada. Tomo de base las 20 muestras con EDTA o tomo de base las 100 muestras. Pues para el indicador de muestra coagulada tomaría la que aplique en este caso, ¿cierto? Entonces aplicaría, por ejemplo, el suero, ¿cierto? Aplicaría en este caso. Es decir, mi universo es solamente lo que aplica. Si yo voy a decir que, por ejemplo, para contestar también a Vanessa, si voy a decir que es el número de muestras coaguladas, pues no voy a tener en cuenta las muestras de orina, por ejemplo. Si voy a decir que son las muestras, en ese caso solamente mi universo son específicamente las muestras que corresponden y que podrían haber generado ese tipo de error. Tengo aquí una consulta de Gerardo, dice, consulta, he visto una evaluación interlaboratorio donde nos dan un resultado en la fase preanalítica con valores de sigma de 15. ¿Puede haber valores sigma mayores de 7? Sí, sí puede haber, pero realmente les quiero mostrar para contestarle esta pregunta a Gerardo.
les quiero mostrar aquí esta gráfica y voy a agregar acá una gráfica más mayor. Realmente métricas de 15, ¿qué implica? Mostrar acá. Métrica de 15, voy a agregar aquí esta. ¿Qué es lo que implicaría? Una métrica, ya tenemos claro que, espero que puedan ver esto. Tenemos claro que una métrica sigma de 6 implica que yo tengo 3.4 defectos por cada millón de oportunidades de errar. Una métrica sigma de 7 son 0.018 defectos, ni siquiera uno, 0.018 defectos por millón de oportunidades de errar. Una métrica sigma de 7.5 son 0.0000097 defectos por cada millón de oportunidades de errar. Entonces, diría yo que si aún multiplico esto por 10, esto me quedaría todavía en 0.00 defectos por cada 10 millones. Es decir, que tendría que multiplicar esto en 1 millón, para que me diera un defecto, lo tendría que multiplicar esto por 10.000. Entonces, sería el equivalente. Una métrica sigma de 7.5 sería el equivalente a decir que tengo un error por cada 10.000 oportunidades, 10.000 millones de oportunidades de errar. Realmente una métrica sigma de 15, pues no he hecho el cálculo, pero una métrica sigma de 7.5 implica que estoy cometiendo un error por cada 10.000 millones de oportunidades de errar. Eso, mejor dicho, pues, ¿en dónde, no? ¿En dónde? Es muy retador, ¿no? No es imposible, pero ya una métrica de 7.5 es un error por cada 10.000 millones de oportunidades de errar. Una métrica de 15, pues, tendría que hacer el cálculo, pero querría decir que es algo casi perfecto y realmente tenemos que entender que errar es humano y que identificar los errores es lo que genera la mejora. Si de repente estamos ocultando los errores por alguna razón, porque a veces no queremos reportar, si yo no identifico los errores, pues tampoco voy a hacer nada para corregirlos, ¿no? Tengo aquí otra pregunta de alguien que se llama Anonymous, ¿cierto? Dice, ¿se podrían utilizar diferentes especificaciones de calidad para cada concentración diferente del analito? Pues digamos que esto de la concentración del analito está más relacionado con la fase analítica, ¿no? Está más relacionado definitivamente con la fase analítica, entonces no aplicaría acá, aquí estaríamos hablando acá de especificaciones mínimas, podría decir yo, por ejemplo, albúmina, si es el nivel de 4 o el nivel de 2, y dependiendo de la población podría tener distinto, o podría yo decir, troponina y en qué valor de concentración me interesa que tenga una especificación de calidad más alta, pero aquí sería más hacia la parte analítica. Ahora, llevando esta pregunta un poco a la fase preanalítica, ¿podría yo tener algunas especificaciones deseables para algunos indicadores de calidad? Sí, claro. De hecho, hay indicadores de calidad que la literatura ha considerado que son más importantes, menos importantes, que tienen más impacto, menos impacto, y que entonces yo podría decir, puedo ser un poquito laxo con los que no impactan tanto, y podría tener unas especificaciones mínimas y de repente tener unas especificaciones óptimas para estos que impactan mucho el resultado del paciente. Podríamos tener algo así. Pero bueno, digamos que la idea con la sesión de hoy era poner en sus mentes cómo se calcula la métrica sigma en la fase preanalítica, pero con mucho gusto podemos hacer nosotros otro webinar que hable de especificaciones de calidad en la fase preanalítica, porque también hay varias propuestas en la literatura,
podemos hacer una revisión y podemos hacer un webinar. Si ustedes están interesados, nos dejan saber y podemos entonces hacer un webinar, analizar lo que hay en la literatura en términos de especificaciones de calidad para la fase preanalítica. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, Darío me dice que sí. Bueno, dice acá, Miguel dice, dentro de los 11 indicadores de la fase preanalítica, ¿cuál es el que tiene mayor ocurrencia en nuestro país y por qué? Pero Miguel, yo no sé tú de qué país eres, pero la respuesta, pero yo te voy a decir, Miguel, si estás en Latinoamérica, la respuesta es no sabemos. La respuesta es no sabemos porque nosotros no tenemos un estudio, el que les mostré ahora, no es en Latinoamérica, es en Italia. No tenemos tantas publicaciones. Nosotros tenemos un reto en el laboratorio clínico y es que publicamos poco. El análisis de datos, nosotros tenemos gran cantidad de información, pero no hay una publicación, nadie se ha tomado el trabajo de decir, bueno, vamos a ver cómo estamos nosotros en Latinoamérica, en México, en Panamá, en Ecuador, cómo estamos ni siquiera en una ciudad, ¿cierto? No tenemos muchas publicaciones. De repente nos animamos y hacemos algún trabajo y los invitamos a participar en un estudio que nos pueda referenciar. ¿Cuál es la métrica sigma mínima que debe tener un laboratorio clínico? Nos pregunta Blanca. Pues bueno, digamos que la respuesta para esto sería las 3 especificaciones. Me voy a devolver aquí a la presentación en donde, acá, ¿cierto? Tendríamos en esta propuesta de estos autores, ellos colocan un nivel de desempeño óptimo, deseable y mínimo y un nivel inaceptable, pero en esta propuesta ellos lo están haciendo en porcentaje, 0.6, 0.5, que realmente nos tocaría convertirlos a la métrica sigma, que ya ustedes aprendieron, es muy fácil, ¿cierto? Esto es 0.6% por cada 100 y entonces lo llevo a 1.000.000. Pero fíjate, Blanca, que acá tenemos que en esta otra publicación tenemos que aquí hay una propuesta de especificaciones de calidad mínima y no son tan bajitas, ¿cierto? En general, esta publicación lo que habla son de especificaciones de calidad en métrica sigma de 4, 4, 5, como ustedes pueden ver, pero insisto en que esto no es en nuestro medio, ¿no? Tendríamos que hacerlo, pero podemos guiarnos por estos estudios que se han publicado y bien valdría la pena que nosotros pudiéramos generar una publicación de la región. ¿Tenemos más preguntas? ¿A qué indicadores de calidad, a qué indicadores de calidad se le da mayor relevancia por los laboratorios, al menos en nuestro país? Pues ah, yo creo que de lo que yo he visto, Miguel, se le da mucha importancia a las muestras hemolizadas, a las muestras coaguladas, pero igual te digo que es un poco la percepción, porque no tenemos muchos estudios que hablen de qué estamos midiendo en los laboratorios en este momento. ¿Hay otra pregunta? No tenemos más preguntas. Pues muchísimas gracias por la participación. Nos dejan saber por el chat si están interesados en un webinar en donde hablemos específicamente de indicadores de calidad para la fase preanalítica y sumado a las especificaciones de calidad para la fase preanalítica. Muchísimas gracias. Recuerden también que esta sesión queda grabada y a través de nuestra página web la pueden ver cuantas veces quieran verla. Muchas gracias.